Bueno. Bueno, Bueno, usted es coordinador de grado y espero no le moleste que estemos grabando la reunión. no, para nada. Ok, pues yo creo que podemos entrar en materia de una vez y es comenzando por conceptos que usted considera que se usan mucho en lo que es este proceso de programación de asignaturas, o sea, como terminologías muy mencionadas a la hora de hablar de este proceso. Bueno, yo lo que quisiera un poco primero que me pudieran ampliar de qué se trata bien la reunión. O sea, eh, eh, qué es lo que están construyendo o qué es lo que están revisando o qué es lo que están enriqueciendo de ese reglamento que han detectado que nos lleva a nosotros a convocarnos para hablar de programación. Lo digo porque existe una coordinación de programación que a lo mejor sería como la figura ideal para tener este tipo de reuniones. No sé si ustedes le han contactado, si le conocen, porque Sí, ahí está el departamento de coordinación de programación que lo dirige Danelli Caraballo. No sé si la conocen. Sí. sí, miren, nosotros hemos tenido reuniones con varias personas que están relacionadas directa o indirectamente con este proceso. Entre ellas está la coordinadora de programación académica, que es Darnelly Caraballo. También entrevistamos a Jesús Bastardo, a Rosa Rodríguez. Y también queremos entrevistarlo, perdón, a usted para saber su punto de vista con respecto a este proceso y así poder ampliar nuestra información. Ok. Bueno, si ha incluido otra persona en la reunión, no sé si también ella va a participar. Ella es otra pasante, Bastante, ok. está más para oyente, para Ok. oír, ¿Están como pasante en qué departamento? en el área de reglamento estudiantil, el reglamento académico, perdón. De reglamento académico. Exacto, estamos Reglamento trabajando académico como de se grado. requiere en lo que es la documentación de procesos, Ok. ¿Y con quién están allí? con Jessica, no recuerdo su apellido, ahora le digo. Mm. Con la coordinadora de los laboratorios. Sí, ella, Ok. Está bien, es Jessica Félix. sí. Ok, bueno, ¿qué te puedo decir de la programación? Básicamente, los coordinadores de nivel no realizamos las programaciones. Lo que hacemos es que eh, supervisamos la actividad que hacen cada uno de los coordinadores de las carreras, quienes llevan un mayor número de participación en la programación son los coordinadores de cada carrera. ¿Por qué el coordinador de cada carrera? Bueno, porque el coordinador de cada carrera es que define qué va a programar y qué no va a programar. ¿Sí me entiende? Sí, Entonces, ¿y cuándo lo va a programar? Tú sabes que la programación inicia pues haciendo como que una revisión de cómo los estudiantes se van moviendo en los distintos planes de estudio que lleva esa coordinación. Por ejemplo, en el área mía que tenemos unos 8 programas de grado, eh, qué sé yo, eh, la carrera más antigua en mi área es psicología. Psicología tuvo en algún momento, en el 2019, pues 3 planes de estudio, es decir, 3 pensum diferentes corriendo a la vez. Entonces lo que se hace es que uno identifica cómo va el estudiantado en cada uno de esos pensum, si van a pensum, los que no van a pensum, para saber qué asignatura le corresponde tomar para evitar que el estudiantado pues se atrase en el cumplimiento de los trimestres que tiene disponible, que le da el INTEC para. Ustedes saben que le dan un mínimo y un máximo, ¿no? Ustedes como estudiantes lo saben. Tú tienes un mínimo que son los trimestres que indica tu plan de estudio o tu pensum, ¿no? Tú tienes 13 trimestres para terminar la carrera de psicología. Y luego pues tienes unos trimestres adicionales que la universidad te da como límite para terminar y puedes hacer uso en el momento que lo requieras. Entonces la programación es así, inicia así, con ese análisis de esas asignaturas, de lo que está ocurriendo, y luego entonces se empieza a planificar.
La segunda planificación involucra al profesorado y la disponibilidad del horario que tiene ese profesor o esa profesora para poder impartir las asignaturas correspondientes a las que tiene contemplado ese plan de estudio o ese penso. Y Ok, entonces se realiza como esa negociación. Hay profesores que te dicen, mira, yo no puedo en las mañanas, yo no puedo en la tarde y así. A la hora de colocar la asignación docente, que es como nosotros le llamamos, que la hace cada coordinador de cada carrera, pues uno lo que hace es tener primero en prioridad a los docentes que son contratados y eso le corresponde también a programación. Programación pues tiene un listado que nosotros les entregamos. Le validamos siempre, todas las validaciones ocurren con las coordinaciones de nivel de grado. Entonces, ellos dicen, mira, tú me estás ofreciendo estas 10 asignaturas, pero tú tienes profesores contratados que no tienen carga académica. Entonces, siempre la prioridad, por lo que vela el coordinador de nivel de grado a los coordinadores de carrera, es que se garantice de que todos los profesores contratados en sus diferentes nomenclaturas de contratación, entiéndase, profesores de medio tiempo, profesores TC1, TC2, TC3, los TC4 y los profesores investigadores, pues que todos tengan la carga que le corresponde para el trimestre que se está preparando. Una vez se distribuye la carga dentro de los docentes que están contratados en la institución y hace falta más secciones para cubrir la oferta, una vez que ya estos profesores contratados tienen toda su carga académica completa, pues entonces uno recurre a la figura del profesor asignatura. Entonces el profesor por asignatura, pues uno le contrata por ese trimestre para que ellos pues impartan la asignatura que se está requiriendo. Entonces, esa es como que las acciones que van ocurriendo a la hora de programar, Alexa. ¿Me ibas a ok. decir algo? Sí, mire, este proceso, el proceso de programación de asignaturas, es como una serie de pasos para tener éxito en ese proceso, que comienza con lo que es la planificación anual, la programación anual por trimestre, la programación por trimestre, también está la programación académica, también donde los estudiantes preseleccionan, luego los ajustes y también por así decirlo, los ajustes finales para darle cierre al proceso. Entonces, yo quisiera saber en qué parte de este proceso, en qué paso usted considera que los coordinadores, ya sea como, así como usted a nivel de grado o de posgrado, están más involucrados en lo. Nosotros estamos involucrados en la programación anual. Nosotros validamos todos los procesos de esa validación. Todo lo que tú acabas de decir ocurre después de lo que yo te acabo de decir. Si no hay una revisión de los programas para saber qué es lo que vamos a programar, no podemos hacer lo que tú me dijiste. No se puede hacer una programación anual de asignaturas y no se puede hacer una propuesta de ni siquiera financiera de lo que nosotros vamos a hacer en el año. ¿Tú ves? Ok. Entonces, primero hay que saber cómo los estudiantes se van moviendo en los diferentes planes de estudio que tienen para poder saber qué es lo que se le va a programar en el año. Y una pregunta, dentro de la planificación anual, yo quisiera que usted me confirme qué se involucra, aparte de los docentes, porque yo sé que también se involucra el tema de lo que es las materias cíclicas, las No, materias que no están. Sí, sí, eso es un error que yo en mi área no lo acepto. O sea, eso de materias cíclicas no existe, no debe existir. Eso yo no sé quién se lo ha inventado. En mi área yo no permito eso. No pueden haber materias cíclicas porque cuando un estudiante se inscribe en el INTEC, se inscribe para desarrollar un plan de estudio. Y de hecho, una de las cosas que siempre se han destacado, inclusive todos los rectores han destacado, es que una vez el estudiante se inscribe en una carrera, así no tenga coro una materia, la materia en el INTEC se ofrece porque nosotros tenemos ya un compromiso y un contrato con el estudiantado. Entonces, hay algunos coordinadores que dicen, no, esa materia no se va a dar ahora porque eso es cíclica. Eso es un graso error, porque el reglamento no especifica que los coordinadores tienen la potestad de decidir
qué materias se van a hacer cíclicas. Pero, o sea, yo como estudiante le puedo decir que ha pasado, que hay materias que no ¿Qué se han pasa? impartido Pero porque en no. mi área no pasa, porque eso yo no lo permito. Ok, Porque yo no está. puedo retrasar a un estudiante, es un error. Entonces muchos coordinadores, yo no conozco cuáles, yo sé que lo hacen. Yo no puedo señalarlo porque yo no estoy en otra área. Ahora, yo te puedo hablar de mi área. En mi área eso no puede pasar. ¿Y usted Porque el considera, reglamento no dice que yo tengo que programar cíclico. Si ellos lo que lo hacen entienden que eso está bien, eso es una falta al reglamento académico institucional, porque no se debe programar cíclico, porque no hay una oferta cíclica. Yo no puedo decirle a un estudiante, no, eso no es de trimestre, hay que ofrecerla en función de lo que dice el reglamento. El reglamento dice que si una asignatura cumple con el mínimo de quórum, la asignatura debe ser programada. Ahora bien, si la asignatura no cumple el quórum y el estudiante ya necesita la asignatura para continuar, se le programa, uno se acoge a lo que dice el reglamento de grado, que es que, específicamente la parte de las tutorías, se programa una tutoría. Entonces, eso es lo que yo hago en mi área académica, según lo que dice el reglamento. Pero el tema de las materias cíclicas, eso no está en el reglamento y no debería de estar si alguien lo propone. Yo no votaría por eso. pues desde lo que usted me ha comentado, ese sería un problema que afectaría concluir este proceso con éxito. Pero ¿usted considera que hay otros problemas o otros riesgos dentro de este proceso que puedan afectar a que... Lo que pasa es que, bueno, dentro de la programación el tema está en que eh, uno de los grandes problemas lo tenemos con los estudiantes, que los estudiantes se distribuyen demasiado en los planes de estudio y no van a pensum. Y una siempre las recomendaciones que hacemos, por lo menos en mi área académica, todos mis coordinadores, eso es lo que hacen y saben que esa es como que la regla número uno a a tomar en cuenta, es decir, al estudiantado, que siga su plan de estudio de acuerdo a cómo fue concebido. Entonces, cuando un estudiante se avanza más de la cuenta, no permite que los conocimientos que se han preparado en sus diferentes trimestres, pues se den de una manera fluida. Entonces, uno de los principales problemas es cuando el estudiante o se adelanta o se atrasa. Y Ok, eso muchas veces, como los planes de estudio en el INTEC, tienen muchísima libertad y ya asignaturas que antes tenían prerequisito ya o el día de hoy no lo tienen. Hay estudiantes que se pueden ir a un estudio profesionalizante sin haber concluido un estudio general. Y lo ideal es que el estudiante pase los estudios generales, que es donde le preparan a lo que nosotros llamamos la filosofía del pensamiento, a cómo tú pensar, a cómo tú generar ideas, a cómo generar la criticidad para luego irte a unos estudios especializados y finalmente irte a los estudios profesionales con las asignaturas propias de la carrera. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Inicia en un primer trimestre en estudios generales y ya tú lo ves dando asignaturas del especializado y se vuelve eso un disparate. Entonces, no hay forma de controlar de que el conocimiento sea dosificado para que el estudiante aprenda que primero va uno y después va el dos. Entonces, esos son los segundos problemas que tenemos en la programación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ocurre esto que yo te estoy explicando, te encuentras con la cuestión de que el estudiante, que si tú, por ejemplo, entraste con un grupo en el que entraron 20 para tu carrera, pero de esos 20 que entraron, ¿no verdad? ¿Me está escuchando, Alex? sí, estoy Ustedes escuchando. entraron 20, pero ¿qué pasa? En un año, muchos de tus compañeros, de esos 20 que entraron, solo 5 han ido a Penso. Y todos los otros se fueron y tomaron asignaturas más adelante, más atrás, otros se quedaron atrás, no siguieron, o sea, se distribuyeron. Y 5 van a Pensum. ¿Qué pasa? Si los 5 van a Pensum y ya van en el sexto trimestre y le toca una asignatura que le deben programar, a ustedes no se la dan. Porque, No, ¿por qué? Porque ustedes no completan el quórum mínimo que dice el reglamento, que son 9 estudiantes para mantener una sección. Eso no ha pasado y tuvimos un estudiante que hasta los padres vinieron, pero yo no recibo a padres en el INTEC. Y dijeron que había que ofrecerle la asignatura y evidentemente había que ofrecérsela. Lo que pasa es que el reglamento me dice que yo no se la podía ofrecer porque no completaban el quórum. ¿Entiendes? exacto. O sea, entonces, Pero uno de los principales problemas no es solamente el que tú dices, es que el estudiante no entiende cómo es que debe de ir. Entonces,
uno no tiene las herramientas que antes la teníamos, que eran con los prerequisitos, y como ahora se han descargado tanto los prerequisitos, pues hay mayor libertad del estudiante moverse dentro de su plan de estudio como quiera. Entonces eso nos pasa y se crean los problemas, viene el estudiantado a quejarse, entonces yo no tengo, basado en lo que establece el reglamento, la potestad de decir, no, vamos a mantenerla. A veces lo he hecho, tú sabes, pero Sí, eso me cuesta. ¿Por qué? Porque hay lo que uno tiene que pagarle al docente, pues no lo cubre con una asignatura cuando solamente tiene dos estudiantes, tres o cinco, como el ejemplo que te acabo de decir, que entraron 20 y cuando al año ustedes van a penso se encuentra con una asignatura que les corresponde, no se les puede quedar abierta porque no cumplen con el mínimo de estudiantes que debe tener la asignatura para ser ofrecida. Entonces, eh, esos cinco tienen que darla por tutoría, y por tutoría implica un pago mayor que si fuera una asignatura programada normal. ok, perdón que le interrumpa. Me da mucha curiosidad que usted hable de este tema, Porque pero porque realmente es una situación que está pasando mucho ahora con el es el nuevo mayor PENS. problema. Exacto. Entonces quisiera saber, yo no sé si es una pregunta que se va fuera de lo que es el proceso de programación académica, pero como Sí, quiera sigue afectando. Y es sí, que el cambio de pensum que realmente es algo que afecta mucho a lo que son los estudiantes y yo creo que por eso más que todo es que deciden dar materias después, materias antes, porque realmente es un pensum muy pesado. Yo como ingeniero industrial le estoy hablando desde mi pensum. Entonces, yo quisiera saber si ustedes tomaron en cuenta, yo no sé si usted está involucrado en lo que es el nuevo pensum, si tomaron en cuenta las materias y eso, porque eso es lo que hace que los estudiantes como que tomen más materia o no tomen y así, por bien. la cantidad de exigencia del pensum. Ok. A ver, te explico. Yo participé en la reforma del 2020. En mi área académica tenemos todos los estudios generales, soy yo quien los coordina también, ¿entiendes? Y es donde están como que todas las asignaturas selectivas, la área académica y todo eso. ¿Qué pasa? Con los cambios de pensum ocurren varias cosas que no son decisiones propias ni de la universidad, ni de ni del profesorado, ni de ninguno de los coordinadores. Son decisiones del estudiantado. Por ejemplo, un estudiante que se va, se vuelve inactivo, al regresar, el reglamento dice que cuando un estudiante se vuelve a reactivar, tiene que volver al pensum más actualizado. Y es un beneficio para el estudiante, independientemente que esté más cargado o menos cargado. Ya es una decisión de lo que ha decidido esa área académica en función de cómo van las perspectivas en términos de la profesionalización en esa área disciplinar. ¿Sí me entiende? Entonces, Sí, eso pasa todo por un proceso del consejo académico, de los coordinadores de nivel, de mucho estudio, mucho análisis. Eso no se hace de la noche a la mañana. De hecho, la reforma que inició en el 2020, duramos casi 5 años estudiando estas perspectivas a futuro que se debían crear para poder organizar una nueva oferta curricular. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los casos que ocurre. Si un estudiante vuelve, el reglamento es muy claro y eso ya está ahí. El estudiante simplemente tiene que cumplirlo porque usted se inactivó. Si usted es inactivo y el reglamento lo dice que cuando usted vuelva tiene que activarse en el pensum más actualizado, pues eso es lo que le toca automáticamente, a menos que el estudiante utilice un recurso a su favor, que es solicitar que en función de los créditos o del porcentaje de avance, si es mayor al 60%, su coordinador tiene la potestad de solicitar ante un consejo académico la posibilidad de mantenerle a usted que se está reactivando en el pensum anterior, porque le beneficia en lo que tú acabas de decir, en que son menos asignaturas y no tiene que volver casi desde cero. Por ejemplo, un estudiante que se inactive y vuelva y se active y caería en el pensum obviamente, si ese pensum tiene más asignaturas, pues tendría que dar todas las asignaturas que corresponden a esa nueva oferta. exacto. Lo otro que ocurre es que hay estudiantes que se enamoran de las propuestas de las nuevas ofertas curriculares, los nuevos planes de estudio y decide cambiarse. Saben que todo lo que es estudios generales, aunque lo haya visto en el pasado, hay asignaturas que no son equivalentes y por lo tanto no son validables para poder ir al nuevo pensum
cubierto de lo que fue estudios generales, tendría que darlo casi por completo otra vez. Un porcentaje muy representativo de esos 42 créditos que tienen los estudios generales de la nueva ¿Cada cuánto es que se cambia el pensum? Los pensum, eso, bueno, eso lo decide un consejo académico a través de la figura de la vicerrectoría académica, ¿no? Que dice, debemos generar una actualización en los programas, dependiendo de esas consultas que se hacen a través de los comités consultivos que tienen las distintas áreas académicas, que tienen los distintos eh, programas de grado y de posgrado, ¿no? Se empiezan a hacer esa consulta, ¿no? Y en esa consulta está, pues, el sector, un empleador, ¿no? O una figura de renombre del empleador, entonces, profesores, estudiantes, y se analiza y la universidad recoge como que todas esas eh, propuestas de qué cosas están buscando en la parte laboral en el profesional de X o tal carrera, ¿entiendes? Y a partir de ahí empiezan como que esas revisiones de actualización y también un poco revisan cómo van las tendencias en relación a la carrera, por ejemplo, cómo van las cosas en ingeniería industrial, cómo van las cosas en psicología, en el cine, y pues entonces la universidad decide en qué momento, a partir de que recoge esa información de todas esas consultas, cuál es el momento para hacer una reforma curricular a ese programa. No hay establecido un momento en específico, pero sí en el INTEC se trata de que cada año se están observando todas esas cosas que van ocurriendo. Ok, entrando de nuevo a lo que es el proceso de programación académica. ¿Hay un tiempo estimado que usted o los coordinadores, así como usted, tienen para entregar lo que es la planificación anual? ¿O cada qué tiempo ustedes tienen que entregar? Claro, la planificación anual se hace entre los meses. Yo la empiezo a hacer con mucha antelación, pero realmente para hacer la programación anual nosotros tenemos que esperar una plantilla y el visto bueno que nos entrega el equipo de finanzas. ¿Entienden? Cuando el equipo de finanzas dice, miren, aquí tienen los resultados de lo ejecutado el año anterior en programación. Entonces nosotros cogemos esos insumos y con esos insumos, todos los coordinadores de nivel, junto con los decanos de cada área académica, entonces nos sentamos y analizamos qué hemos ejecutado y cuál ha sido, o sea, qué proyectamos, qué ejecutamos y cuál fue la realidad. ¿Entiendes? Se hace ese análisis en las coordinaciones de nivel de grado junto con cada decano, con mi decana, por ejemplo, y entonces se le presenta a los coordinadores la plantilla para generar la programación del próximo año. ¿Entiendes? Eso va anclado con el equipo de finanzas, porque dependiendo de lo que yo programe en función de cuántas asignaturas voy a proyectar para el año, cuántos profesores voy a necesitar, depende del presupuesto que va a tener el área para poder utilizar en la programación. Entonces, eso nosotros lo hacemos entre agosto, septiembre y se entrega en octubre. Ok, y aparte de usted, ¿quiénes proveen ese tipo de información? Perdón, Alexa, pero realmente nosotros debemos hacer eso cuando nosotros recibimos los insumos del equipo de finanzas. No lo podemos hacer antes porque entonces no podemos hacer análisis para hacer la proyección siguiente. Ok. Espérate, antes de terminar ahí. Si nosotros, los coordinadores, entregamos, que somos los que entregamos esa planificación anual, después que recogemos los insumos de todos los coordinadores de carrera dentro del área académica, si por ejemplo yo dije que yo iba a programar para el año 2022, ¿no verdad? 10 asignaturas de, qué sé yo, de programación, y yo en el trimestre 3 ya yo me pasé de esas 10 que proyecté y cómo yo la distribuí, la única vía es la única vía de yo proyectar secciones adicionales es con una comunicación al equipo de registro vía la vicerrectoría académica y el equipo de finanzas para que me autorice
la posibilidad de aumentar el presupuesto que yo había proyectado en el año, en la programación, para yo poder ofertar asignaturas que no fueron proyectadas de manera correcta. Es decir, yo proyecté 10, ya yo había, en los primeros 2 trimestres, ya yo había agotado esas 10, se me llenaron todas las secciones y todavía iba entrando en el trimestre 3, yo necesitaba otras 5 secciones más. Esa es la única vía que yo tengo para poder que registro me acepte o programación me acepte secciones adicionales. Si yo no hago esa comunicación, yo no puedo programar secciones adicionales y no me la permiten. Ok. Eh, Usted es el encargado, vamos a decir así, de recopilar esta información, usted y los demás coordinadores, ¿cierto? Pero ¿a quién se dirige esta información? ¿Cuál es el objetivo de esta información? O sea, ¿a quién se entrega? Se le entrega al equipo de finanzas. Ok. ¿Y Y cómo ahí lo... te había dicho, nosotros tenemos que recibir los insumos de ellos porque ellos tienen que preparar el presupuesto del área académica en función de lo que yo estoy programando en asignatura y en docente y los tipos de docente que voy a necesitar. Porque si no, entonces, cuando yo programe, si el equipo de finanzas no tiene esa información, no me da presupuesto me dice, mira, tú no tienes presupuesto para dar esa asignatura. Entonces no me permiten darla. Entonces, cuando se le entrega, perdón, cuando se le entrega al equipo de finanzas, ahí ya entraría lo que es la programación anual por trimestre, que sería el vicerrectorado Entonces, financiero. cuando ellos lo tienen y generan eso, esa información también llega a registro y a programación y dice, esta área académica para este trimestre va a tener todas estas programaciones y la va a distribuir así. Me imagino que eso es lo que ocurre. Realmente cuando uno la manda, yo no sé ya más lo que ocurre. Yo cumplo con enviarla a finanzas. Ok, Pero está ya de bien. ahí para allá no sé lo que ocurre. Yo sí sé, porque me ha pasado que yo he programado, por ejemplo, 10 asignaturas para el año 2021 de una carrera y luego sucede que yo necesito más asignaturas y, y me dicen, mira, tú tienes eso te lo tienen que aprobar. Entonces, esa aprobación va vía la Vicerrectoría Académica y Finanzas para que busquen el dinero para yo programar más. Ok, yo sé que usted nada más está dentro del proceso de lo que es la programación anual, dentro de este proceso. Entonces, yo quiero que usted me diga cuáles son los indicadores que usted considera importantes dentro de este paso para medir este proceso. Pero indicadores como cuáles, porque es que eso no tiene indicadores, eso nada más, o sea, la Indicadores programación no tiene, como los factores o las cosas que se tienen que tomar en cuenta, que son totalmente necesarias para que este proceso concluya, pero nada más no, no dentro lo del que proceso de programación anual. en la programación anual básicamente lo que uno tiene que ver es cómo se ha comportado la oferta el año pasado para poder proyectar. Fíjate que nosotros proyectamos algo que puede suceder, pero realmente yo no tengo la posibilidad de decir va a ser así, porque nosotros no sabemos, o sea, uno tiene una meta de cuántos estudiantes se van a inscribir en un programa o en una cosa, ¿me entienden? Es como una idea de lo que puede pasar. Eso no lo tenemos y es una de las cosas que uno toma en cuenta. Jessica ha levantado la mano. Hola, Jessica. ¿Cómo tú estás, Víctor? Bien, bien. Entré un poquito tarde, pero simplemente quiero interrumpirles un momento, Sí. porque estoy en esta reunión porque estos chicos que están trabajando contigo ahora, Ajá. don Arturo me pidió que yo los guiara, porque esta es una de las clases que yo imparto, la parte de documentación de procesos. Y Ok. como este es un proyecto del área académica que no tiene nada que ver conmigo, realmente es un proyecto de Arturo, Sí. estoy es como que asegurándome que ellos sigan como los pasos correctamente para que el proceso fluya tal cual se Claro. necesita. Entonces, sí, nada más y quería agregarte la pregunta que te estaba haciendo Alexa en función de los indicadores, y es que aunque no necesariamente estén definidos, algo que debería resultar del proceso cuando ellos documenten es poder sugerir cuáles van a ser los indicadores necesarios para esos procesos. Exacto. Entonces, entonces ahí lo que queremos como ver desde tu punto de opinión es qué factores tú crees que son muy relevantes, que se deberían observar para que asegurarnos que ese proceso se haga de forma correcta.
sea, diga, se pudiera hacer dentro del proceso mismo o al final del proceso, o pudiera ser como algo que tú comentabas, bueno, tenemos que revisar lo anterior, o sea, ¿qué punto de lo anterior es lo importante para revisar? Que luego pudiera definirse como que, mira, eso siempre se mide, para entonces poder hacer la próxima programación. Ok, ahora sí te comprendo mucho mejor. Mira, una de las cosas es que básicamente nosotros a veces no se tienen con suficiente tiempo los resultados de la ejecución de la programación anterior. Y eso es vital para un coordinador poder decir qué cosas vamos a proyectar para el futuro, ¿no? En función de que, bueno, partiendo de los resultados del año previo, hemos tenido altas, hemos tenido bajas, hemos tenido temas, o sea, cómo se han comportado cada una de las carreras en función de lo proyectado el año anterior previamente para nosotros poder analizar el comportamiento de la demanda que vamos a tener en el futuro. Esos serían como esos criterios. Primero, tener esos resultados a tiempo y tener mayor oportunidad de analizar la data de los resultados del año anterior en función de lo que se proyectó, para poder decir qué cosa tenemos que tomar en cuenta para cerrar, ¿no? Poner los parches o hacer los ajustes en las carreras, en las contrataciones de los docentes, en las contrataciones de los docentes por asignatura o los contratos a tiempo completo. O sea, ¿qué cosa vamos a tener para hacer frente a esa programación anual? Básicamente sería eso, como que criterios que siempre están como que un poco no están muy claros a veces. No es que no están muy claros y a veces no tenemos el tiempo de nosotros revisar la data de lo que ha ocurrido para proyectar el futuro. Y básicamente eso es algo que no lo tenemos como que a veces muy claro entre los coordinadores de la carrera. A veces esa información cuesta trabajarla. ¿Y hay algún documento en la universidad que regule o hable de este proceso? Ejemplo, ya sea No. políticas, reglamentos. No lo tenemos. Deberíamos de tenerlo en realidad. Ok. Inclusive hasta Sí, una guía para poder es el punto. proyectar una programación anual. Lo que recibimos es un correo. Mira, esto fue lo que tú ejecutaste como área académica, esto fue lo que tú proyectaste y estos son tus números. Entonces nos toca a nosotros como que analizar toda esa data en bruto, pero no tenemos una guía para analizarlo, para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿entiendes? Entonces, si pudiéramos tenerlo, o sería fantástico, porque esos números nos permiten a nosotros tomar decisiones en las carreras o en los programas. Ok. Otra cosa, ¿cuáles procesos usted considera que están vinculados o sea, están dentro de lo que es la programación anual? Subprocesos que están vinculados dentro de la programación anual de asignaturas. Bueno, es el que te acabo de decir, ese es el único proceso que hay, o sea, que no está como que organizado, mira, esta es la programación, tú tienes que hacer esto, después hacer esto, no, eso, la programación anual que nosotros hacemos ni siquiera se manda al equipo de programación, fíjate que se manda al equipo de finanzas. Yo voy a proyectar esto para el próximo año, ¿por qué? Porque al equipo de finanzas tiene que preparar un presupuesto que tiene que presentarse en el consejo académico, que tiene que ser aprobado. Esos serían como los pasos ahí. Pero fíjate que yo no te he hablado de programación académica y simplemente programación anual entregada a ese equipo vía la vicerrectoría académica. Ok, Sí, quería decir algo. Mira, Víctor, pero independientemente de que se hace así, debería estar, por ejemplo, la programación académica relacionada a ese proceso, desde tu punto de vista. Debería estarlo porque ellos, o sea, bueno, programación lo único que va a proyectar la carrera. De hecho, deberían estar ellos, porque de ahí que uno puede saber cuántas aulas vamos a demandar en ese año y prepararnos. ¿Tú me entiendes? Y ellos ahí se involucran. Realmente eso llega al área académica, vía los decanos o los coordinadores de nivel, nos los envían y nosotros empezamos a decir, bueno, yo voy a proyectar 20, 30 de esta asignatura, la voy a distribuir 5 en el primer trimestre, 2 en el segundo trimestre, tantas en el tercero, tantas en el cuarto, pero realmente si programación se integra a eso,
simplemente como a lo mejor un veedor o dentro del proceso del análisis de la data de lo ejecutado el año anterior, nosotros pudiéramos tener o asegurar la cantidad de aulas que vamos a demandar para esos trimestres. ¿Tú me entiendes? Y que ellos vayan preparando todo el escenario, la plataforma para responder y no que ocurra lo contrario. Mira, como ahora, por ejemplo, estamos programando y ahora me dicen que no hay aulas. Tú entiendes que a lo mejor te está pasando. Entonces, pero vamos presencial y no hay aula. ¿Y cómo es esto? Entonces, si nosotros hubiésemos este proceso ejecutado en conjunto, nosotros el día de hoy no estuviéramos viviendo el problema que estamos viviendo, que tú lo conoces. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, Víctor, debería integrarse programación y registro. Ok, y Víctor, otra pregunta. Ajá. Relacionado a ese mismo proceso, al de la programación anual, aparte de la programación académica, que es la trimestral, me imagino, ¿verdad? ¿Qué otros procesos académicos que ustedes hagan en el decanato, en el área, tú crees que tienen alguna relación con ese proceso de programación? Con programación, ahí deberían también entrar el tema de los servicios. Tuvimos muchos problemas de que las aulas no estaban habilitadas. Por ejemplo, este trimestre que pasó, mira, había clase y no habían abierto el aula. Se perdía hasta 1 hora de clase. Entonces, todo el proceso de programación involucra muchos factores al día de hoy. Inclusive hasta el tema de los llaveros. ¿Quién habilita el aula? ¿Quién habilita el laboratorio? ¿Quién habilita todos esos espacios? Que muchas veces no lo tenemos habilitados. Víctor, yo tengo una serie de procesos que están vinculados, con la opinión de otros, con este proceso de programación de asignaturas. Entonces yo quisiera saber su opinión. Yo le voy a ir diciendo el nombre del proceso, entonces yo quisiera saber si usted considera sí o no, si está vinculado. Okay. Sí. Ok. El primero es el proceso de elaboración y regulación de programa trimestral. Sí. Y también el proceso de aprobación de calendario académico, proceso de modificación de calendario trimestral. Ahí tenemos un grave problema, porque por lo general, quien aprueba el calendario académico es el consejo académico. Y entonces muchas veces se aprueba un calendario que no necesariamente está alineado con la actividad dentro de lo que hacen cada coordinación y la programación. Entonces, muchas veces ellos aprueban algo, nosotros funcionamos de otra manera y hay unos encuentros, hay unos bloqueos que se dan que no permiten que las cosas ocurran de manera fluida. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, nosotros siempre nos regulamos por el calendario académico para hacer todo el proceso de programación. Pero si en determinado momento como ahora, que se dijo, miren, vamos a extender la publicación de calificaciones, ya es un problema para nosotros en la programación. Porque en el momento que nosotros estamos programando, el trimestre no ha cerrado. Entonces nosotros nos encontramos con asignaturas todavía abiertas que deben ser cerradas. Hay que cerrar ciclo para poder abrir otro ciclo. Entonces ahí involucra el equipo de recursos de aprendizaje que no puede habilitar las secciones. Entonces hay que crear otra plataforma contigua para dar revisión de calificación, que es otro espacio que va vinculado con todo el ejercicio de programación. Y las aulas que hay que habilitar, que tienen que estar preparadas en función de lo que yo he proyectado para el año o para el trimestre. Ok, entonces ahí vuelve, mira, un berenjenal que no hay forma de entender. Entonces, por usted acaba de decir, yo creo que ahí entra lo que sería el proceso de modificación de calendario trimestral. Exacto, yo entiendo que en el proceso de los ajustes y en la decisión de los calendarios, la figura del coordinador de nivel de grado debe estar y nunca ha estado integrado, no participamos en la decisión del calendario académico. Sin embargo, nos impacta grandemente cuando yo obtengo un calendario de un consejo académico pensado en función de unas fechas que a lo mejor ellos han decidido, pero afecta toda la parte de las actividades que hacemos en función de lo que proyectamos y del tiempo que necesitamos para cerrar un trimestre y poder abrir otro trimestre.
Ok, también entraría lo que sería el proceso de establecimiento de oferta académica, que eso pasaría después de vicerrectoría financiera, ¿no? Bueno, sí, ellos participan en eso, que siempre ha sido así, pero debería cambiar y debería estar eso más centralizado en las áreas, en los coordinadores de nivel, y no es así. Ok, y por último está el proceso de auditoría de registro. Pero auditoría de registro, ¿en qué sentido? Auditoría de registro es vinculado a lo que es la programación trimestral de las asignaturas, luego de que se realiza lo que es la preselección de materias. Bueno, en realidad es un proceso que yo no lo veo. Ellos simplemente, era como te explicaba, si es a esa auditoría que te refieres, ellos sí que tienen la posibilidad, en este caso la figura de Alfonso Jiménez, y dice, mira, Víctor, tú estás programando una asignatura por encima de lo que tú proyectaste en la programación anual. Para yo poder habilitártela en el sistema, para que programación la tenga como parte de la oferta, tú tienes que enviarme una carta vía la Vicerrectoría Académica y Finanzas para poder subírtela. Entonces, sí, ellos a veces me trancan, pero son procesos de ellos que yo nunca lo veo, a menos que ocurra lo que te acabo de decir. Ok, yo creo que ya eso es todo. No sé si Jessica quiere agregar algo. De mi parte, era eso. Simplemente, yo no siempre estoy en estas reuniones, cuando puedo me uno, porque tú sabes que yo tengo muchas complicaciones. Que Sí, Víctor, igual habíamos quedado de vernos esta semana, pero yo estaba con un proceso sí. gripal que no pude ni llamar. Yo no En pude ir antes de ayer, es verdad. permiso, Ajá. tengo una última pregunta, Víctor, y es Ajá. que, ¿qué cantidad de personas o coordinadores, por así decirlo, tienen el mismo cargo que usted? O sea, que están relacionados a lo que es la planificación anual de asignaturas. Hay uno por cada área académica. En total somos 5. O sea, coordinador de... Ah, ok, por cada Los área. coordinadores de nivel de grado somos 5, incluyéndome a mí. Cada área académica tiene un coordinador de nivel de grado, es como que la mano derecha del decano o la decana en cada área académica, a lo que tiene que responder a todas las decisiones de grado van vía ese coordinador de nivel de grado. No se puede hacer nada si no hay como que una aprobación por parte de los coordinadores de nivel de grado en casi la mayoría de las cosas. Eso no quita que en muchas de las cosas que hacen los coordinadores de carrera, ellos tengan también la potestad de tomar decisiones, independientemente de que exista un coordinador de nivel de grado o no. Siempre pasan las comunicaciones, pero también la figura de los coordinadores de carrera también tiene su independencia en muchísimas cosas, y yo apruebo eso, que la tengan también, porque sería como que cerrar y trancar el juego, y yo pienso que la persona debe tener total libertad para moverse y tomar decisiones. Víctor, ¿cuántos coordinadores de carrera ustedes tienen allá? En mi área académica bueno, tenemos 8 carreras, pero solamente hasta ahora tengo con corte a 6. Ok. Hay 2 carreras que todavía no tienen cohorte. Cuando tengan corte, entonces se activan esas 2 coordinaciones que están inactivas. ¿Qué son cohortes? Las cohortes son cada vez que entra un grupo de estudiantes a la universidad Ah, ok, ya entendí, ya entendí. por trimestre. Por ejemplo, la corte que entró ahora, por ejemplo, entraron, qué sé yo, 200 estudiantes, y fueron, qué sé yo, a ingeniería industrial fueron 50 estudiantes. Esa tu corte de 50 estudiantes del 2022 del primer trimestre. Entonces, Ya. esa corte como que activa la, La la, necesidad del coordinador. exactamente, la necesidad del coordinador y la necesidad de programación anual y todas las cosas que hemos hablado. Ya entendí. Bien, pues Mientras entonces. no, mientras no se tenga como que el mínimo, porque también Finanza te dice, mira, para tú abrir esa carrera tienes que tener un punto de equilibrio para poder tener un coordinador en esa carrera. Entonces, por lo general, si no llegamos al punto de equilibrio y nos vemos en la necesidad de abrir la carrera, la coordinación pasa a los coordinadores de nivel de grado. Entonces, te verá que el coordinador de nivel de grado muchas veces coordina una carrera aparte de la coordinación de todo el grado. Ya. Y ya por último, para concluir, ¿Ah? yo sé que usted nada más es encargado de planificación anual, pero ¿qué usted considera que mide el resultado de este proceso? Ejemplo, que se está haciendo mal, que se está haciendo bien.
O sea, ¿qué mide que este proceso tenga éxito? Lo que mide que el proceso tenga éxito es cuando nos envían los resultados para la próxima planificación anual. Por lo general simplemente le enviamos y no nos dicen nada, a menos que estemos programando secciones que no fueron contempladas dentro de la programación anual. ¿Y qué Como te se ven decía, dentro de esos resultados? pues prácticamente nada, porque no se mide. Al final simplemente con una carta ya tú puedes programar, pero lo único que hay es que a lo mejor si el equipo de finanzas y de finanzas no, el equipo de calidad, quien es que ve los resultados de ejecución presupuestaria o de POA, pudiera decir, mira, tú no, la planificación anual que tú estás haciendo en los últimos tantos años ha estado deficiente, tú deberías de mejorar esos procesos, vamos a analizar qué es lo que está pasando contigo, que tú no proyectas, no estás proyectando de manera correcta, ¿entiendes? Entonces simplemente, por ejemplo, lo que yo proyecté que entregué en septiembre del 2021 para el 2022 que inicia el próximo martes, eso yo lo vuelvo a ver en septiembre o en octubre cuando me manden para la planificación del 23. Pero después yo no veo si mi ejecución fue bien o mal, hasta que no corra esa ejecución o Ok, esa planificación anual, ¿me entiendes? sí. Pero por lo general eso no se mide, simplemente si yo programo algo que está por fuera y no lo programo yo, lo programa cada coordinador de cada carrera, lo que me pueden decir, mira, hay que revisar esta planificación porque siempre tú dices que son 10, pero terminamos habilitándote 20. Entonces, no hay como que una proyección real. Alguien no está haciendo su trabajo. Es como si fueran estimaciones. Estimaciones. Ok, está bien. Pues ya aquí concluimos. Muchas gracias, Víctor. Nada, su orden. Y perdonen que no les atendí antes. Lo que pasa es que estaba afuera. No, no, no se preocupen, ¿verdad? Fue de mucha ayuda y tenemos mucha más información acerca de este proceso. Bueno, yo a la orden para lo que les pueda ayudar y ojalá que, que esta recogida de información pues sirva para mejorar algunos procesos que tenemos internos. Víctor, Exacto. Sí, cualquier cosa que se te pueda ocurrir en función a relación a las preguntas que ellos te hicieron, después tú ok, puedes escribirle un correo y mandarle cualquier información extra. Es ok. posible también que ellos te puedan volver a contactar para otro proceso porque son Ok, muy un bien. número largo de procesos que ellos van a estar trabajando. Y nosotros estamos trabajando en base también a una lista que nos recomendó Kenia Bisonó, porque Aquí, sí. Kenia había trabajado con ustedes toda la parte del mapa de servicios y Servicio. puntos de dolor. Ujú. Entonces, en función de eso, también estamos considerando esas partes para que tú, bueno, Muy bien. conozcas esa Exacto. situación. Yo Y te puedo escribir algunas cosas que a lo mejor pudieran, en este levantamiento de información, pudieran dar resultados pues, positivos para acciones en la brevedad, tú sabes. Porque hay muchas cosas que van alineadas con sí, programación. Lo otro tiene que ver con cuando los estudiantes se reactivan, cuando entran y todo el proceso de asignaturas que tienen atrasadas, que hay que darlas y que uno va cerrando como que planes de estudio, pero ese estudiante decide quedarse en el plan de estudio. Ahí hay una programación como que intermedia que hay que Alterna. generar. O sea que hay muchas cositas todavía ahí en el tema de la programación que involucra eso, el proceso inclusive de admisiones. exacto. Próximamente estoy casi segura que le estaremos contactando para otros procesos, porque hay muchas personas que consideran como que, ah, no, yo tal vez no estoy relacionado con este proceso y Sí, tal vez mira, usted no está admisiones, relacionado directamente con claro. él, pero aquí usted Admisiones hablando, debería de entrar. Admisiones debería de entrar ahí. ¿Por qué? Porque exacto, admisiones en un proceso nuevo me está diciendo, mira, tú vas a recibir 30 estudiantes, pero después que yo empecé el trimestre, en la semana 1, que hay ajustes de estudiantes que van seleccionando, me dicen, mira, puedo entrar 10 más. Entonces ya me trastorna toda mi clase, porque ya el grupo empezó, porque hay una sección cerrada. Entonces, cuando ya la sesión está completa y yo la sobrepaso de 40 estudiantes, me genera un malestar en el profesorado. exacto. Y Y más eso, ahora presencial, ¿no? ajá, exactamente. Bueno, yo creo que hasta aquí es todo. Eh, En muchas programación gracias tienen nuevamente. que ver ahora, sobre todo con el tema COVID, porque, por ejemplo, si en una sesión de clase que es presencial
se enferman 2 de COVID, la sesión se tiene que casi ir virtual, porque todos fueron... ¿Y ustedes están relacionados, están vinculados con eso? Ejemplo, que pasa un suceso así, de que la sección se contagia a una persona o 2 personas de COVID, una materia presencial. Me imagino que ustedes tienen que hacer un tipo de planificación, de nuevo, para la virtualidad de la materia. Hay que hacer ajuste a la planificación para llevar la asignatura, para hacer los días virtuales mientras todos cumplen una cuarentena. El problema es que ese estudiante no tiene una sola clase, tiene varias clases. Y si ese estudiante o esos estudiantes se pasearon por varias clases, imagínate que son varias clases las que se irían virtual, después de estar presencial. De acuerdo a los protocolos que están publicados en la institución, ¿entiendes? Entonces, como que ahora mismo se suman otros ingredientes al proceso de programación. Entonces, tú tienes que cambiar toda la plataforma, toda la estructura de la asignatura, y eso impacta en la labor del coordinador. Ok, es cierto. Ustedes trabajan el año entero. Trabajamos un año entero y demasiado. Sí. O sea, un coordinador de carrera, un coordinador de nivel, nunca paramos de estar sobre la programación. Y sobre las incidencias que ocurren, sobre todo ahora con el tema del COVID, en una clase. Y después con la evaluación de los profesores, cerrando los ciclos de programación para habilitar los próximos tiempos. O sea, eso es un mundo, programación es un mundo muy grande, tiene muchísimos procesos, involucra a muchísima gente que todavía hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo por mucho. Es cierto. O sea, ahí también se entra, que no lo hablamos, tú no me lo preguntaste, el tema del pase de lista. ¿Cómo tú aseguras que ese profesor está asistiendo y que está cumpliendo con la labor que se le programó? Por ejemplo, si se le programaron 4 horas de clase 2 veces a la semana, él está cumpliendo con las horas de clase. ¿Y cómo ustedes se dan cuenta de eso? Bueno, hay un BDEL, pero si el BDEL pasa tarde y el profesor llegó 15 minutos después, ya no le coge y le pone inasistencia. Pero eso solo pasa cuando es clases presenciales, ¿no? O sea, si no claro, eso pasa cuando es presencial, pero cuando es virtual, uno pues tendría que entrarse en el aula virtual para saber si el estudiantado entró, si el profesor entró. Entonces, todos los coordinadores de nivel de cada área académica estamos acreditados en todas las asignaturas de nuestras áreas académicas. Es decir, por ejemplo, yo puedo ver las asignaturas que programó todo lo que es ciencias sociales, todas las carreras, todo lo que es ciencias sociales, yo estoy como alumno en todas las asignaturas para ver lo que están haciendo los profesores, para ver lo que están haciendo los estudiantes, y si hay alguna necesidad de hacer alguna auditoría o un estudiante está solicitando que el profesor nunca da clase o eso, uno tiene la posibilidad de entrar y ver si se ha cumplido. Pero, por ejemplo, ahí programación no entra y debería de entrar para contabilizar la asistencia. Ok. Eso es un mundo muy grande, o sea que... Muchos procesos vinculados. Ajá. Realmente sí. Habría que distribuirlo para dónde va cada uno. Están y nos manejamos hasta el día de hoy, pero pudieran estar mejor. Bueno, aquí terminamos, ya llevamos 54. Pues gracias, Alexa. Yo a la orden por aquí. Gracias a usted. Uh-huh. Estoy segura que vamos a tener próximamente una reunión con otro proceso. Ah, pues está bien, a tu orden. Gracias, Jessica. Nos comunicamos Gracias para a ti, Víctor. Lo del laboratorio. Aquí a tu orden. Bye. Bye. Que tengas una buena tarde. Feliz.